El tema para el día de hoy es la regla de oro. Iniciaremos en Mateo capítulo 7 y su versículo 12 que nos dice así: Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Entonces la palabra del Señor nos sigue instruyendo que nosotros debemos actuar con nuestro prójimo de la manera que nos gustaría que nos tratasen a nosotros, o hacerles a los demás lo que nos gustaría que a nosotros nos hicieran. Si a mí, ¿verdad?, no me gustaría que me ofendan, que me maltraten, que se burlen de mí, o etcétera, etcétera, entonces yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy haciendo ver que eso no me gustaría en mi actuar. Por ende, yo tampoco lo debo hacer. Entonces, lo que a mí no me gusta, debo tener el cuidado de no hacerlo. Y en la Biblia dice que esto es lo que se ha enseñado siempre, porque dice que esta es la esencia de lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y un ejemplo de esto es que podemos ir en la ley cuando decía, ¿verdad?, que era ojo por ojo, mano por mano. Un ejemplo de esto, ¿verdad?, puede ser que dice que en la ley, en esa ley, cuando una persona le quitaban una mano, tenía, ¿verdad?, la persona a la que le habían quitado la mano le podía quitar la mano a su agresor. Esto era con la finalidad de Dios de que las personas no cayeran en el error de hacerle esto al prójimo, es decir, de evitar hacerlo. Pero por el contrario, pues, así como el pueblo de Israel, ¿verdad?, lo tomó porque ellos tomaban venganza, porque ellos lo querían hacer, lo hacían y de todos modos recibían el pago. Y lo que el Señor siempre ha querido es que evitemos hacer el daño a los demás. Eso es la esencia de toda la ley y los profetas. Lucas 6:31. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Yo me debo referir y dirigir a las demás personas como me gustaría a mí que se refirieran a mí, o como que si me tratasen a mí. Muchas veces también podemos llegar a desearle mal a nuestro prójimo, a hablar mal a la espalda de nuestro prójimo, y nos debemos preguntar: ¿a mí me gustaría que me desearan el mal, que hablaran a mis espaldas de mí? Entonces no lo debo hacer, lo debo evitar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos demanda Dios, porque eso es lo que Dios nos está enseñando, y cuando hacemos esto cumplimos con obedecerle a Dios. Entonces estamos viviendo bajo sus ordenanzas. Romanos 13 del 8 al 10 nos dice: No deban nadie a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple las exigencias de la ley. Si nosotros nos queremos preguntar si estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios, debemos ir a la esencia de todo, que es el amor. Si yo estoy amando a mi prójimo y a Dios, estoy cumpliendo con todo lo que Dios me exige, porque el amor me va a hacer evitar de hacerle daño a mi prójimo. Por eso dice, ¿verdad?, que por amor yo no voy a adulterar. ¿Por amor a quién? Al cónyuge. Por amor yo no voy a cometer asesinato. ¿Por amor a quién? Al prójimo, porque lo voy a ver como mi semejante, porque lo voy a ver con alguien a quien yo le tengo compasión y misericordia. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a codiciar nada. Eso dice que, y otros mandamientos semejantes a esto, todo lo que se relacione a lo que le podemos o no le podemos hacer a un prójimo. Entonces esto se resume en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Siempre que vayamos a hacer algo, debemos hacerlo de la mejor manera, si es hacer el bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nosotros nos gustaría recibir lo mejor. Así también debemos dar lo mejor a los demás. Máximo dice la Biblia que si la persona no nos puede devolver el favor, es cuanto mejor lo tenemos que hacer. No esperando recibir nada a cambio, sino hacerlo por amor. No por recibir nada a cambio, no porque me vean, sino por amor. Y dice que el amor no le hace mal a nadie, sino que dice que cumple las exigencias de la ley de Dios. Entonces, cuando yo estoy viviendo en amor, estoy absteniéndome de hacerle daño a mi prójimo. Estoy absteniéndome de herir a Dios con la forma en la que yo estoy viviendo. Levíticos 19, 17 y 18 nos dice: No fomentes el odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente de forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado.
No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Muchas veces podemos ver incluso en las redes sociales que dice, no estamos obligados a amar a nuestros parientes. Eso si no le pertenecemos a Dios. Pero si somos de Dios, si afirmamos ser creyentes, si afirmamos seguir a Cristo, dice que debemos evitar tales cosas. Debemos evitar que en nuestro corazón el odio crezca contra alguno de nuestros parientes. Por el contrario, dice que debemos aclarar los asuntos cuanto antes sea posible para no hallarnos culpables en el pecado, tanto en nuestro como en el de la persona, porque podemos ser partícipes de los pecados. Y dice también que no busquemos por ningún motivo vengarnos ni guardemos rencor contra nuestros hermanos, sino que nos amemos los unos a los otros como a nosotros mismos. Cuando hacemos esto estamos obedeciendo al Señor. Y es que el riesgo que se corre de no perdonar, de dejar rencor, de dejar amargura en nuestro corazón, es que tarde o temprano vamos a caer en el error de hacerle daño a nuestro prójimo, vamos a caer en el error de odiar a nuestro prójimo. Y la Biblia dice que aquel que odia es como que si hubiese cometido asesinato en su corazón contra su prójimo. Y recordemos que la Biblia dice que ningún homicida heredará el reino de los cielos. También la Biblia dice que aquella persona que en su corazón maquina contra una persona es como si realmente lo estuviese actuando. Nuestro corazón debe ser íntegro delante de Dios porque Él escudriña los pensamientos, nuestra mente y nuestro corazón, nuestras intenciones, si son verdaderamente limpias, verdaderamente puras, o solo fingimos o solo nos ocultamos. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 9 al 11 nos dice así: si alguno afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad le ha cegado. Hay personas que pueden afirmar, yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy viviendo bajo las ordenanzas de Dios, yo estoy obedeciendo a Dios. Pero si en su corazón, si en su interior está odiando, está deseando el mal a otra persona, a su prójimo, recordemos que prójimo es toda aquella persona que nos rodea, dice la Biblia que no es que vivamos en la luz, sino todavía vivimos y caminamos en la oscuridad. Y recordemos que la Biblia dice que Jesucristo es luz y nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, todo aquel que camina en luz es que pertenece a Cristo. Pero aquel que todavía camina y vive en la oscuridad pertenece a quien dice al diablo. ¿Por qué? Porque se está dejando guiar por las cosas que dictaminan en el mundo. Primera de Juan 3, 14 al 16 y luego nos saltamos 18 y 19, dice así: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Versículos 18 y 19. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Entonces dice que el primer paso como parte de ser creyentes, como demostración de que verdaderamente somos hijos de Dios, es que debemos demostrar el amor. Pues el amor dice que nos ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque por amor fuimos salvos. En Dios conocemos lo que es amor. Una persona que no ama no ha conocido a Dios. Pues la persona que ama es porque sabe que Dios nos ha amado primero, que entregó a su Hijo, que Jesucristo nos amó y hizo un gran sacrificio. Y por eso dice que aquel, en el versículo 15, todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino.
y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Si en nuestro corazón hay rencor, hay odio, hay malos deseos, malos pensamientos contra nuestros prójimos, no pensemos que heredaremos la vida eterna. Al contrario, hemos sido condenados porque dice la Biblia que en nuestro corazón hemos sido asesinos. Y dice que conocemos el amor verdadero cuando conocemos a Dios. Si yo conozco a Dios, esa es una manera de demostrar que conocemos a Dios, que conozco a Dios por medio del amor, porque Él me amó primero, porque Él nos amó primero, nosotros sabemos lo que es amar. Y Juan nos dice que este amor no quede solo en palabras, que no yo diga, yo te amo, pero si queda solo así, no, dice que lo debo mostrar con acciones. Versículo 19. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Nuestras acciones es como decir nuestro fruto. Recordemos que dice la Biblia que nosotros debemos dar fruto. Ahí dice que la semilla fue esparcida sobre tierra y hubo tierra que no dio fruto y otra que dio fruto, y dentro de las que dio fruto dice que dio al 30, al 70 y al 100 por uno. ¿Quiénes queremos ser nosotros? Queremos ser aquellos que están dando fruto, y depende, ¿verdad?, en qué cantidad de fruto estamos dando, o aquellos que no damos fruto, aquellos que no demostramos con nuestras acciones que pertenecemos a la verdad, aquellos que mostramos que pertenecemos a la verdad, andamos en amor cuando obedecemos a Dios, cuando andamos en integridad, cuando hacemos el bien y cuando obedecemos a Dios, pues dice la Biblia que si yo digo que amo a Dios, pero no obedezco sus mandamientos, soy un mentiroso. Y dice la Biblia que si no amo a mi prójimo, a quien puedo ver, ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios a quien no veo? Me hago una mentirosa si yo digo te amo, pero amo a Dios, ¿verdad? Pero en mi corazón hay odio, resentimiento, rencor contra algún prójimo. Es mentira, porque si no puedo amar a la persona que estoy viendo, ¿cómo puedo decir que no amo a Dios? Pues recordemos que cada persona, dice la Biblia, que es a semejanza de Dios. Y si yo no estoy amando a la creación de Dios, no amo al Creador mismo. Romanos 12, 9 y 10 nos dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Dice, no debemos fingir amar. Muchas veces hay personas tan astutas en fingir que aman a los demás, pero muchas veces, ¿verdad?, son tan astutas que solo ellas conocen que en su corazón odian verdaderamente a la persona. Un ejemplo de esto puede ser, ¿verdad?, Judas. Judas mostraba aparentemente que podía llegar a amar a Jesucristo, pero en su corazón él tenía el traicionar a Jesús. Y Jesús, quien todo lo conocía, los pensamientos y las intenciones, sabía de eso. Sin embargo, Jesús amó hasta el final. Jesús le perdonó. Jesús le dijo que él lo amaba. Sin embargo, Judas tomó su decisión y no hizo lo bueno, sino que hizo lo malo. Muchas veces también nosotros está la potestad en nuestras manos, en nuestra decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Y dice que debemos aborrecer lo malo y aferrarnos a lo bueno. Y dice que nos debemos amar los unos a los otros con afecto genuino, sincero, puro, porque Dios es puro y su amor ha sido puro en nosotros. Así debemos amarnos unos a otros. Ahora vamos a ir a un ejemplo de una persona que inicialmente empezó amando a una persona, pero luego empezó la envidia en su corazón. Y esta envidia, al no controlarla, sino dejar que la envidia lo controlara a él, lo llevó a cegarse y a hacer cosas que Dios no le agradaban, tanto que llegó a perseguir. Hablamos de Saúl y David. Y vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 18, versículos 7 y 9, que dice así:
Este era su canto: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Dice que Dios le había dado la victoria a David, ¿verdad?, después de una guerra. Entonces, tanta fue la alegría de estas mujeres que empezaron a entonar este canto: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Pero lo que no le gustó a Saúl o no le pareció es que dice que le dieron crédito a David por 10,000 y él solo por 1000. Él se fijó en la cantidad. Y eso fue lo que lo llevó a mirar con recelo, con envidia, con resentimiento a David. Y ese resentimiento, esa envidia, ese recelo fue creciendo cada vez más y más a medida que Saúl procuró perseguir y matar a David en cuanto tuviera la oportunidad. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios libraba a David en toda ocasión. Y podemos ir a un ejemplo de esto que está en 1 Samuel capítulo 23, versículos 7 al 12. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. «Excelente», exclamó, «ya lo tenemos. Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada». Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar el sacerdote que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró: «Oh Señor Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que me digas». Y el Señor le dijo: «Él vendrá». De nuevo David preguntó: «¿Me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarme a Saúl?» Y el Señor le contestó: «Sí, ellos te traicionarán». Aquí podemos ver muchos puntos hermosos en esta lectura, ¿verdad? Aparte de la persecución, ¿verdad?, no tomando en cuenta en el hecho de que Saúl perseguía a David. Primero, dice que Saúl en su mala intención pensó que Dios había puesto a David entregado en sus manos, y este era todo lo contrario, pues mucho antes, por medio de Samuel, Dios le había dicho a Saúl que David iba a ser el rey, que lo había cambiado. ¿Por qué? Porque Saúl desobedeció a la ley de Dios, y desde ese momento Dios ya había escogido a David para que fuera el rey. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Dios le dio la orden de que fuera a una ciudad, que matara al rey y no se quedara con ninguna de sus posesiones. Estando en esa ciudad, el pueblo le dijo a Saúl que escogiera lo mejor de los ganados, lo mejor de los tesoros, y le perdonaron la vida al rey para ofrecer sacrificios a Dios. Ni siquiera había llegado el pueblo de vuelta de destruir esta ciudad cuando el Señor le dijo a Samuel que estaba dolido de haber puesto a Saúl por rey porque no le obedeció. Y le dijo el Señor a Samuel que se había conseguido a un mejor rey, que este era David, y que fuera a decirle a Saúl que no iba a ser más el rey de Israel. Entonces, cuando Saúl viene y se encuentra con Samuel, Samuel le pregunta que qué hizo, y le dice que él obedeció. No le confesó la verdad, le dice: obedecí el mandamiento del Señor. A lo que Samuel se enoja inmediatamente y le dice que era mentiroso porque el Señor le había hablado que no había hecho conforme al mandato del Señor, sino que le había perdonado la vida y que había escogido los becerros. Y tratándose Saúl de excusarse, le dice: «Pero el pueblo y yo hemos escogido estos becerros o este ganado, este carnero, para ofrecerlo mejor al Señor». Es donde Samuel le dice: «¿Se agrada más al Señor en la grosura del carnero que le obedezca? No», dice, «al Señor le agrada más la obediencia que el ofrecer sacrificios». Pues dice la Biblia que la terquedad y la necedad es como brujería, es como hechicería, y dice, ¿verdad?, que son pecados similares a estos, que llegan a este nivel cuando nosotros no prestamos atención a la voz de Dios. Desde ese momento, desde ese entonces, Dios ya le había quitado el reinado
a Saúl, pero se llegó a consumar, ¿verdad? Porque todo lleva un proceso en este momento. Y dice que entonces él conoció a David porque Dios ya lo había escogido, y dice que Dios llenó de gracia a David porque dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces, como David era un hombre conforme al corazón de Jehová, todo se lo consultaba a Dios y Dios le daba la victoria. Entonces llegó un momento en el que en esta guerra dice que estas mujeres cantaban y Saúl se enojó. En lugar de darle gracias a Dios por la victoria que le había dado indistintamente de la cantidad, solamente hubiera dado gracias, pero no. Él se fijó en el número y eso fue la destrucción de él porque empezó a perseguir a David. Luego dice en 1 Samuel 23 que él pensaba que Dios lo había entregado en sus manos, pero dice que esto llegó a oídos de David. Y esto es algo muy importante, que dice que él pensaba que iba oculto, que lo iba a sorprender. Saúl, ¿verdad? Pensaba que iba a sorprender a David, que lo iba a derrotar, porque no sabía. Pero dice que esto llegó a oídos de David. ¿Pero qué hizo David? David no se dejó llevar por estos rumores, sino que vino ante Dios. Y dice que llamó al sacerdote Abiatar y le dijo, ven, trae el efod, vamos a consultar con el Señor. Muchas personas actúan sin consultar a Dios, pero aquellos que consultan a Dios, Dios los guarda y Dios les da la salida sin que ellos metan sus manos, tal como lo hizo con David. Entonces dice que David oró al Señor preguntándole si era verdaderamente que Saúl iba a Keila y si los de Keila le iban a traicionar. Y como Dios conoce la intención de cada corazón, aunque nadie más lo conozca, aunque lo haya hecho muy en oculto, Dios conoce mis intenciones, Dios conoce tus intenciones, así como Dios conoció las intenciones de Saúl y conocía lo que era capaz de hacer el pueblo de Keila. Entonces David le preguntó y el Señor le dijo, sí, Saúl viene y sí, los de Keila te van a entregar. Entonces David partió de ahí en huida. Y dice que si nosotros leemos un capítulo más adelante, dice que David tuvo la oportunidad de poder matar a Saúl, pero él solo le quitó una parte de su manto para muestra de que él no iba a tocar a su ungido, porque era ungido de Dios Saúl, antes de que él desobedeciera la voz de Dios. Entonces dice, ¿verdad?, que cuando él se enteró que David no le había cortado el manto, él se llenó, ¿verdad?, de emociones. Entonces podemos ver mucho ejemplo aquí, que nosotros podemos tramar mal contra algún prójimo en nuestro corazón, sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo conozca, en ocultos, cuando nosotros pensamos que nadie nos está viendo. Pero recordemos que dice la Biblia que hay un ojo que todo lo ve. Y dice en Proverbios 15:3 que los ojos del Señor están sobre los buenos y sobre los malos. Dice la Biblia que nada hay oculto de Dios, sino que todo ha de manifestarse, todo sale a la luz. Por muy oculto que pensemos que está, Dios descubre las cosas. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una relación con Dios, necesitamos consultar a Dios, necesitamos poner a Dios en primer lugar, así como lo hizo David. David no se dejó llevar por los rumores, sino que le dijo al sacerdote, ven, vengamos y consultemos a Dios. Y consultaron a Dios, oraron, no dice por cuánto tiempo, no dice qué tanto oraron, pero dice que oraron y Dios les respondió. Si somos fieles al Señor y oramos y consultamos y ponemos a Dios en primer lugar, no importa persecución, no importa lucha, Dios nos dará permiso porque somos hijos de Dios, siempre y cuando estemos en obediencia. Y así como hizo David, dice que nosotros debemos amar. David amó a Saúl, David amó a Dios porque conocía que Saúl era ungido de Dios y no lo tocó. Así nosotros, aunque tengamos la capacidad, aunque tengamos la oportunidad de dañar a alguien por decir, pero él me hizo mal primero, y tengamos la oportunidad, decidamos no hacerlo porque eso es lo que le agrada al Señor. Eso es verdaderamente amar. Y cuando amamos de esta manera, amamos verdaderamente a Dios. Y en eso dice que se resume toda la ley y los profetas. Y quien cumple esto, cumple la ley de Dios.
Que Dios les bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que podamos seguir creciendo cada día más y más en el amor. Pues recordemos que una de las señales del fin de los tiempos es que dice que el amor de muchos se enfriará. El amor no existirá en las personas, pero que nosotros no seamos de esos en los que se enfríe el amor, sino que seamos fervientes en amar, con amor sincero, con amor genuino, no fingido, porque recordemos que si amamos a nuestro prójimo, por ende, amamos a Dios. Que Dios les bendiga.